de su conocimiento, este texto solo conlleva la teoría general del negocio jurídico y a partir de jueves empezamos a estudiar individualmente cada uno de los contratos y para ello vamos a consultar una nueva doctrina que hemos escrito sobre los diversos contratos civiles en particular. Hecha esta aclaración, procedemos con Luis Ramírez a que nos señale de una forma muy breve cuáles fueron las instituciones que trabajamos en la sesión anterior. Así que Luis Ramírez, tu cámara y micrófono y te escuchamos. Licenciado, ¿me escucha? Perfectamente. Muy bien, licenciado. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Que puedas señalar las instituciones o figuras que trabajamos en la clase anterior, un resumen de la clase anterior. Muy bien. Lo que trabajamos el día de la clase anterior fue la invalidez del negocio jurídico, en la cual encontramos el artículo 1374 del Código Civil. Ese fue uno. Después de eso nos dio un pequeño ejemplo, en la cual la eficacia es un contrato de compraventa en las cuales son los elementos propios, de cuáles son las consecuencias naturales. Pasando después hicimos una pequeña tarea que nos dejó de diferenciar, de tener 5 diferencias de la nulidad absoluta del contrato y la nulidad relativa del contrato. En la cual... ¿Hiciste la tarea, Luis? Sí, licenciado. Leamos tus respuestas para ver cómo están. Muy bien. En la cual la nulidad absoluta del contrato dice, no se necesita intervención judicial en teoría de la práctica. En cambio, la relativa y la parte afectada no ejerce la nulidad relativa, en el plazo de la ley, el contrato continúa surtiendo efectos 2 años para plantear. Otra diferencia. Correcto. En la absoluta no surte efectos desde su inicio. En la relativa es de menor gravedad y es de menor gravedad. Sí, yo tengo que hacer. Y de relevancia que la nulidad absoluta. Esta es otra. La tercera diferencia de la absoluta. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos, ni son revalidables por confirmación. En cambio, la relativa sí son revalidables con confirmación. Y la última de las diferencias es que la absoluta es imprescriptible y no hay plazo. En cambio, la relativa produce efectos mientras no se emiten la nulidad, basados en el artículo 1301 de esta y 1302. Si no estoy mal, licenciado. Bueno, buen resumen. Y las diferencias están bien estructuradas. Ahora, en cuanto a la nulidad parcial, ¿nos puedes ubicar el fundamento legal de la nulidad parcial? Que es diferente a la nulidad absoluta y relativa. Aquí estamos abandonando esas dos categorías y necesito que busques en tu código cuál es el fundamento legal de la nulidad parcial. ¿No sería el 1314? Leámoslo. Dice, las partes deben restituirse recíprocamente lo que ha recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. No, ese artículo, ubícale ahí una referencia. Ese artículo regula los efectos de las nulidades. Y ese que acabas de leer es importante, pero no tiene nada que ver con la nulidad parcial. Ese se refiere a los efectos recuperatorios como consecuencia de la declaración de nulidad. Es decir, las cosas deben volver al estado anterior. Por eso se llama efecto recuperatorio. Entonces, si en el examen se preguntara cuáles son los efectos de esa nulidad, el artículo que acabas de dar lectura, esa es la respuesta. Entonces, la nulidad parcial se refiere cuando hay una cláusula de un contrato que no es esencial y presenta algún tipo de lesión contractual. Por lo tanto, se tiene por no puesta, pero
el contrato se conserva. Se conserva en función de ese principio de conservación, pero hay que tener clarísimo y presente lo que expresé. No debe ser una cláusula fundamental, esencial. Ejemplo, precio del objeto, porque de lo contrario, si no fuera nula esa cláusula, no podríamos hablar de una nulidad parcial. Haríamos referencia a una nulidad absoluta. Entonces sería del 1308. Léelo. La nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La nulidad Correcto. es esa. Así es. Y si ves en tus diapositivas, cuando hablo de nulidad parcial, ahí hay un apartado donde dice el artículo que constituye su fundamento legal. Okay. Entonces, siempre que ingresas, si ves tus diapositivas, ahí te va a aparecer las que tengan fundamento, por supuesto que estén reguladas en el código. Ahora, si no están reguladas y son creación jurisprudencial o doctrinaria, yo hago relación. Ok, licenciado. Pero estas la nulidad parcial tienen una disposición expresa en el Código Civil. Ok. ¿Prosigue con la explicación del resumen? Sí, de acuerdo. Va, ok. Después de eso vimos lo que es la definición de la eficacia del contrato que nos dio la definición de 10 casos, si no estoy mal, en la que dice, Muy bien. ¿sigo? Sí, Ok. claro. Manteniendo los conceptos distintos de la eficacia al señalar la falta de producción de consecuencias o cuando menos de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido, que pueden ser razonables, esperadas en virtud de la celebración del contrato. Aquí nos menciona con la explicación de 10 casos el artículo 1301. Correcto. Va. Después de eso pasamos lo que es la eficacia de la sanción de ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que tenemos como sanción? Nos dijo usted, que teníamos que sacar eso. Correcto. En la cual la consecuencia que el ordenamiento jurídico imputa o anula la infracción de sus preceptos de carácter sancionador es de la ineficacia provocada por ciertas conductas antijurídicas, ya sea por la nulidad absoluta o nulidad relativa, con la remisión de la nulidad parcial, la que usted me acaba de decir, del artículo 1308. Ok. Después de esto vimos lo que son la nulidad absoluta del contrato, definiciones y sus características, en las cuales están reguladas en el artículo 1251, 1301 a 1318 del Código Civil. Después relacionamos lo que son los ejemplos de nulidad absoluta del negocio jurídico. Pasamos a unos ejemplos que usted nos dio. Y por último, casi fue la que son la casualidad y la nulidad. Cuando la falta de algunos elementos constituidos de los requisitos esenciales del contrato, en los cuales incluimos el artículo 1251 y 1301, que es la que contrato de consentimiento que no adolezca de vicios u objetos ilícitos. Después vimos lo que son la acción de nulidad, las características, la legitimación y el cargo de la prueba, en la cual nos señala usted un artículo 1302. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte o manifiesta, o puede también ser alegada por los que tengan interés, o por el Ministerio Público, o la PGN, sería uno. Todos los artículos de atención del Código Civil, del Procesal Civil y mercantil se debe aludir al Ministerio Público. Ya no sea interpretar al Ministerio Público, sino que le interpretará la Procuraduría General de la Nación y su origen y sus motivos. Pasamos a relacionarnos también lo que es la relación de supuestos de ineficacia contractual. ¿Me escucha bien, licenciado? Perfectamente. Ok. Pasamos sobre la relación de los supuestos de ineficacia contractual, que tenemos la nulidad parcial del contrato. Nos dio la ineficacia de las funciones de la recepción del artículo 1579 de la nulidad parcial y el artículo 1308. La nulidad parcial del contrato, la definición y sus características. La nulidad parcial responde a los principios que se le llaman conservación del contrato.
que significa que si una cláusula que no sea principal es nula, se va a declarar esa nulidad parcial. Y las consecuencias de los siguientes, bueno, perdón, de la consecuencia en que se sigue el vigente del contrato, en la cual nos puso la puntualizar que si la cláusula esencial debe redactarse en la nulidad absoluta, una cláusula no es esencial del contrato en la que tiene que estar bajo nulidad relativa. La nulidad parcial percibe y sustituye el contrato bajo el principio de conservación del contrato. Eso fue el resumen de la clase que nosotros vimos, relacionándome también con su libro. Nada más. Muy bien, Luis, te felicito, un trabajo muy completo. También te vuelvo a repetir la felicitación por ser muy puntual al ingreso de la clase y tu atención a las presentaciones. Así que te exhorto a que el segundo parcial pueda superar el punteo obtenido en el primer parcial. Sí, licenciado, mi problema fue cuando fue que pusimos definiciones, eso fue mi error. Nada Perfecto, más. pero vas a estar mejor ahora porque estás trabajando. Entonces, gracias, si estás trabajando de esa forma, vas a tener un mejor resultado. Hay que darle continuidad porque ya vienen los segundos exámenes parciales. En eso estoy sacando ejemplos de ejercicios y pasándome a su libro. Perfecto. Hasta luego, Luis. Continuamos. Con este antecedente que lo explicó de una forma didáctica, Luis, vamos a ir a la ineficacia en sentido estricto. La primera figura es la rescisión del contrato. ¿En qué consiste esa rescisión del contrato? Una figura que al momento de generar esa rescisión contractual, estamos rescindiendo primero un contrato válido. Se está generando su ineficacia. Por lo tanto, es diferente al concepto de nulidad que hemos venido explicando. Entonces, la primera tarea que van a hacer el día de hoy en su casa es la siguiente: señalar diferencias entre la rescisión del contrato y la nulidad absoluta. Escribir y explicar las clases de rescisión. Otra pregunta, esto es coherente con la presentación que publiqué el día de ayer en Claro. Tres diferencias entre la resolución del contrato con la nulidad absoluta. Definir la revocación del contrato. Y la siguiente pregunta es señalar las clases de revocación, no solo señalar, sino que explicar cada una de esas dos clases de revocación que regula el Código Civil. En la presentación que ustedes tienen, ahí aparece el fundamento legal de cada una de esas clases de revocación que voy a explicar el día de hoy. De tal manera que los cuadros gráficos son de gran utilidad para poder señalar y poder trabajar esas diferencias. Iniciamos con esa rescisión. Decíamos que el contrato es a través de la... Y por favor, no podemos confundir términos similares. Si bien es cierto, estos términos que voy a señalar le ponen fin al contrato, no implica a que sean sinónimos. Me explico. La rescisión contractual, la revocación, la resolución le ponen fin al contrato, pero sus presupuestos, sus condiciones, sus efectos difieren.
Y a eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que no podemos equivocarnos. Es decir, si alguien en el examen me dice, mire, es que yo estaba nervioso y confundí resolución con revocación, pues lo lamento. El nerviosismo no es justificación para confundir esas dos figuras. Mire, yo estaba nervioso, confundí la nulidad absoluta con la rescisión. No. Confundí la nulidad relativa con esa revocación del contrato. No. Si bien es cierto, le ponen fin al contrato, ese es el denominador común. He venido explicando despacio sus perfiles, sus presupuestos y su regulación legal. Así que los exhorto a que estudien a profundidad, lean con veracidad, con análisis, con precisión, con puntualidad, y van a delimitar las diferencias. Así que la rescisión la vamos a explicar y posteriormente voy a señalar yo sus características. Vamos a explicar en principio el artículo 1579. Diego Zambrano. Diego Zambrano. Buenas tardes, Lick Boy. ¿Me escucha? Sí, pero tu cámara no está conectada. Estaba. Ahí está. Antes de que iniciemos, Diego, te quiero aclarar que cuando hay una información del curso de la que se requiera, solo hay una publicación oficial, que es Claro. Y lo que yo expliqué en clases, ¿verdad? Yo no tengo autorizado a ninguna persona ni otro, no existe un chat oficial, como suelen llamarle ustedes, de mi curso. Yo no tengo ningún chat. ¿Sí estamos claros en eso, Diego? Sí. ¿Por qué crees que te estoy haciendo esa observación antes que le dé lectura a esto? Porque yo pregunté en el grupo. Fuiste el origen de todo el problema. Ese es el origen. Es decir, si tenías una duda, me la tienes que plantear a mí, pues. O escribirle en Claro o escribirme a mí. Pero no a personas que no están autorizadas. Es decir, muchos de tus compañeros cuando me escribieron correos que incurrieron en ese error, se lo imputan a quien publicó el correo. Y realmente él cometió un error, pero no había una intención de inducir a error a nadie. Y oí cuando él me escribió, mire, mijo, yo respondí una pregunta y tenía en el teléfono ese archivo y por un error se fue. Pero lo más importante es a nadie, a nadie, a nadie obliga a ingresar a esa plataforma. Y ante todo un poco de sentido común cuando ingresamos una plataforma, que en esa publicación no estoy yo y no están los 100 compañeros, eso te arroja a vos un detalle, pues. Entonces, si tu compañero dice, mire, hay que irse a tirar al puente, hubiera seguido esos pasos. ¿Cuál es el análisis, la reflexión? Él no los indujo ni los obligó. Sin embargo, tus compañeros que me escribieron, la mayoría, a él se lo atribuyen. Muy fácil lavarse las manos y evadir responsabilidades dirigiéndoselo a él. Él no les estaba diciendo que ingresaran ahí. Por un lado, y por otro lado, yo en clases muchas veces dije, nunca voy a cambiar en todo el semestre la dirección de Zoom. Y prueba de ello hoy no voy a cambiarlo y para el segundo parcial va a ser la misma dirección. Entonces, te invito a que esto te sirva en tu vida, no para el curso, a que cuando tengas una duda, plantearla a donde corresponde, a quien está legitimado, a quien está autorizado. Porque él, como vuelvo a repetir, su tesis es válida. Es decir, yo a nadie obligué. Y no fue que él de oficio estuviera publicando esa información. Yo hice el estudio y vi que quien originó toda la secuencia fue tu persona con la pregunta. Entonces, preguntaste a un lugar equivocado y a la persona equivocada.
Yo no tengo ningún chat del curso. ¿Te consta cómo genero yo toda la comunicación? Pues? Entonces, que te sirva para tu vida esa situación, porque él no tuvo ninguna responsabilidad. Yo lo que no logro entender, Diego, es al ver una dirección, un Zoom donde no hay nadie, solo ustedes, ¿por qué no se salían? Y ya todo les pareció raro, la verdad, porque solo éramos como 40 Por eso, saliendo. pero ¿de qué te sirve lo raro si no toman acciones? Continúan ahí. Sí, pero también como por el tema de la lluvia, ¿va? Tal vez pensamos que se le fue el internet o algo así, igual lo tenemos que hacer. Pero te voy a hacer aclaración. Yo utilizo auxiliares para comunicar información del curso. Utilizo chat. Solo Entonces, clase. ¿no? Y en las clases también lo indiqué, lo expliqué, y esto está grabado como elemento de prueba. Entonces, cuando yo veo el análisis, no es que él de oficio lo haya publicado, porque todos tus compañeros dicen, es que él publicó, él es el responsable. No, no es así la cosa. Fue que primero preguntaste, hasta preguntaron la hora, cuando todo eso ya estaba súper explicado, y ahí vino la secuencia, la cadena. Pero él no es responsable, él puede publicar. El análisis que tiene que hacer es cada uno de los que participaron, pues. Y al final lo que está demostrando es que no saben seguir instrucciones, ¿no? Y eso en el derecho es fundamental, aprender a seguir instrucciones. Entonces, Diego, esto que te sirva en la vida para no cometer esos errores, pues. Es decir, por ejemplo, llegas a plantear una demanda, el juzgado competente es el juzgado cuarto, y vas a ir al quinto, porque le preguntas a otro procurador. Y, como el procurador me dijo, cuando lo entregues no es competente. Y hay un plazo para entregar ese ejercicio de demanda. Ya cuando te lo rechacen, ya prescribió y mira todos los daños que le provocaste a tu cliente. Es decir, hay formas y hay plazos en derecho. Las formas y el plazo en derecho es fundamental. ¿Y será que el día de mañana decir, es que yo estaba nervioso y porque había lluvia, lo fui a presentar a un órgano jurisdiccional erróneo? ¿Será un argumento válido de justificación, Diego? Definitivamente no. O sea, ni para tu persona ni para los 34. ¿Verdad? Porque todos, qué fácil atribuirle al quien lo publicó la responsabilidad. No, si no existe ningún chat, si no existe ninguna persona que haya autorizado, entonces esta información es como que hay noticias falsas, pues, ¿verdad? Que se generaron por tu pregunta, que era innecesario, estaba escrito en Clavron y lo he dicho verbalmente. Pero en fin, si no aprendes de esta situación en la vida, pues sí te va a traer en futuro otro tipo de problemas. Y además, tu evaluación no fue muy afortunada. Ese fue otro dato, que los que se metieron ahí, la mayoría, sus resultados no son nada satisfactorios. Entonces, otro detalle que vi, que ahora van a decir que porque el otro compañero los indujo a error, o tuvieron mala nota. No, hay una responsabilidad personalísima. Es muy fácil en el ser humano acogerse en otra persona, ¿verdad? El mal desempeño. Ahora decime qué tiene que ver el compañero en eso. Nada, es la responsabilidad es individual. Y a estos casos yo les puse mucho más atención porque no sabían seguir instrucciones. Estas evaluaciones estos exámenes fueron calificados con lupa y todavía fui muy flexible en asignarles un punteo, pero sí muy rígido la calificación. ¿Por qué? Porque sencillamente no cumplieron las normas, no quieren seguir los procedimientos. El deber ser no darle calificación. Sin embargo, se le dio una rigurosa, bajo el entendido que ya no van a volver a entrar los 34 a otro Zoom, porque vos lo vas a preguntar. Eso ya no va a ser una calificación que se le va a asignar. Así que, conclusión, tu resultado es muy pobre y tienes que hacer todo el esfuerzo para el segundo parcial. Si no, ni siquiera a zona mínima vas a llegar. Ya pensaste lo que implica, ¿verdad? La zona mínima, el año de pérdida, este curso es fundante. ¿Sabes por qué, Diego? Los que no llegan a zona mínima en su mayoría, te lo digo por experiencia de 30 años de docencia. ¿Sabes en qué momento se preocupan? Cuando publico la nota del segundo parcial, hasta ese momento. ¿Y qué peticiones empiezan a formular? Por favor, asígnenme un trabajo extra que valga los puntos que me faltan.
porque si no, ahí empiezan a escribir las consecuencias, es un año perdido, etcétera, etcétera. Consecuencias que las tenían que tener asumidas, no cuando publiqué la segunda nota. Ahí es tardísimo, es desde el principio. Y a estas situaciones siempre lo subrayo, yo no voy a autorizar ningún trabajo, no existe en el reglamento y tampoco voy a regalar puntos. Porque si todos han sido evaluados sobre 70 puntos, ¿por qué ellos se les va a evaluar sobre una zona mayor de 70 puntos? Y es tarde, y siempre mi respuesta es no es apegada al reglamento. Pero hasta ese momento se preocupan algunos cuando no llegan a la zona mínima. Y no, ya es muy tarde. Hay que reflexionar en este momento de estudiar antes del segundo parcial. Así que si te interesa llegar a la zona mínima, tienes que estudiar muchísimo, ¿no? Ahorita sí estamos haciendo resúmenes y todo. Y que si se puede, se puede. Pero tienes que tener un cambio de actitud. Bueno, Diego, ya si alguien tiene que estudiar más, sos vos. Bueno, si te interesa llegar a ese punteo. Ahora, si no te interesa, como te digo, eso depende de los objetivos que cada uno tenga en la vida y lo que tenga, lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Te acuerdas que lo he explicado, que es el costo de oportunidad? Tiempo y dinero. Eso tenés que, y no es para mi curso, eso es para la vida, pues. O a menos de que tu objetivo en la vida sea estar inmóvil, no evolucionar, estar estancado, que no lo creo. Para crecer hay que trabajar. Bueno, así que con esta reflexión que te dediqué, mira, estoy abusando el tiempo de los demás para tu caso, pero no sos vos, hay 44 ahí también con esos punteos que no son satisfactorios y la misma recomendación que te voy va extensivo para ellos, ¿verdad? Ya van 10 veces que voy diciendo que yo no tengo ningún chat del curso. Y hasta ustedes le ponen el tip oficial. Yo no sé de dónde sacan eso de oficial. Todos los que me escribieron, el chat oficial. ¿Oficial de dónde? Yo ni siquiera tengo los canales oficiales que son Zoom y Classroom y mi correo. Punto. Tema de comunicación, pero esto en la vida es importantísimo porque si van a trabajar ustedes en el ejercicio de profesión con el teléfono descompuesto, sí van a tener serios problemas. Es entender instrucciones, leer instrucciones. Y otra cosa, hasta evalué en el tiempo que lo preguntaste, Diego, tardísimo. Ya estamos sobre el examen ese día. ¿Cómo es que te ocurre la duda el día del examen? ¿Qué me denotó que ni siquiera estabas preparado? Yo hice un análisis integral de tu persona. Esa duda no la tenía que tener yo minutos antes de la prueba. Que la pudieras tener válida, pero eso es antes, no es en el acto, pues. Y ahí vienen tus 44 que, el chat, aquel tiene la culpa, ¿va? Prácticamente tomó buena decisión tu compañero que me dijo que jamás vuelve a generar una información. Tus compañeros solo quisieran lincharlos. Cuanto a la responsabilidad fue de cada uno. Y nadie se puso a pensar que el primero en preguntar fuiste vos, ¿va? Porque yo veía la secuencia del chat, ¿va? Bueno, ya suficiente. 1579, Diego. Artículo 1579 del Código Civil. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Bueno, ahora necesito que me expliques qué entendés por la rescisión. Es la primera figura que estamos estudiando. Y en ese mismo artículo te establece hasta las 2 clases de rescisión que hay. Por consentimiento, por declaración judicial. Sí, es correcto. Esas son las 2 clases, pero necesito que me expliques qué es la rescisión. Pues prácticamente darle fin, ¿no? Perdón, sí, pero de que, pero ese es lo que me estás señalando es el efecto de la clase, de las figuras de la clase anterior y hoy, por supuesto. Ya no voy a repetir las de la clase anterior y las de hoy. Todas tienen un denominador común, una característica que es extinguir y ponerle fin. De acuerdo. Pero cada una
Diego tiene un procedimiento y tiene una forma diferente. Ya estudiamos la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la nulidad parcial. Hoy entramos a la rescisión, que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Hay una declaración de la voluntad de las partes para dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado. ¿Qué quiere decir válido? Que no tiene ninguna característica que lo haga nulo. Es un contrato válido que surtió efectos. Después de que surtió efectos, viene la rescisión de las partes. Y aquí viene la primera característica, dice de mutuo consentimiento. Y ahí Maite agrega contratos pendientes de cumplimiento, por supuesto. Entonces, hay dos requisitos para esa manifestación de voluntad, que los contratos sean válidos y se encuentren pendientes de cumplimiento. Cuando hablamos de mutuo acuerdo, hablamos de esa reciprocidad. Quiere decir que la declaración de voluntad es de ambas partes, o más si hubieran partes. Y segundo, el otro ejemplo que voy a explicar por declaración judicial. Pero eso voy a explicarlo en unos minutos. Entonces, ya tenemos la definición. ¿Puedes leer lo que dice Martina? En la página 557 de definición, ¿la leo? No, solo para que la tengas a la mano. Ah, bueno. Pero sí te ubicaste, ¿verdad? Sí. Sí, yo les voy a explicar yo. Solo es para que cuando les explique, gracias Martina por la observación, ahí hay una definición que te pueda servir porque esta figura es importante y seguro que la vamos a evaluar en el segundo parcial. Lo que estamos estudiando con Diego es el artículo 1579, su definición y las clases. Entonces, no te reiteres ahí, Diego, voy a explicar las características para todos. Si hay una duda, me preguntas. Las características de la rescisión son, la primera característica, y quienes tengan el texto 554 y página 555, la primera es la existencia, puede existir de una reparación de algún perjuicio. No necesariamente. Segundo, ¿qué contratos son los que se pueden rescindir? Los que se formaron regularmente. ¿Qué quiere decir regularmente? Los que cumplieron con los requisitos de ley, es decir, los que no presentan una nulidad absoluta, parcial o relativa. Tercer característica, el contrato va a ser eficaz hasta que no sea rescindido. A diferencia de la nulidad absoluta, desde el inicio es nula de pleno derecho. La rescisión no, el contrato va a ser válido, va a surtir sus efectos jurídicos, se va a extinguir hasta el momento que se genere esa declaración de voluntad de rescisión por medio de la misma forma que se celebró el contrato. Si es un contrato celebrado al principal escritura pública, la rescisión va a ser en escritura pública. Número 4. En ausencia de un plazo específico, fijamos el plazo legal de 1 año. Artículo 1581. Y la nulidad relativa 2 años. La nulidad absoluta imprescriptible. Inciso E, que el contrato no se haya consumado. Por supuesto, el 1579 señala pendiente de cumplimiento. Y el inciso F, los efectos de la acción registratoria, ¿cuáles son? Destruir todas las consecuencias del contrato, restituyendo las cosas al estado anterior, es decir, al momento en que se celebró el contrato. Esas son las características y ahora paso a explicar las dos clases de rescisión. Gracias, Diego. Bueno, Lick, felicidades. Y pilas para el segundo parcial, Diego. Sí. La rescisión voluntaria o consensual. Voy a explicar las dos clases de rescisión. ¿Cuáles son? La voluntaria y la judicial. Hay diferencias. La voluntaria es la manifestación, es la libertad contractual de las partes que realizan esa declaración de mutuo consentimiento recíprocamente su intención de dejar sin efecto el contrato. Eso se denomina por la doctrina el mutuo disenso, artículos 1579, 1584,
1578, 1851. No son los únicos, pero son supuestos que contienen una rescisión voluntaria. Prácticamente, como estamos hablando de esa declaración de voluntad de mutuo consentimiento para dejar sin efecto el contrato, hacemos referencia a que se trata en realidad de un nuevo contrato que debe reunir los mismos requisitos del contrato que estamos rescindiendo, que estamos dejando sin efecto. Eso me refiero a la forma. Conclusión, en la rescisión voluntaria o el mutuo disenso, lo que prevalece es la voluntad de las partes. Es un acuerdo extrajudicial, fuera del ámbito judicial. Es fundamentado en un mutuo consentimiento, en una autonomía de la voluntad, en su intención recíproca de dejar sin efecto el contrato. Eso se denomina rescisión voluntaria. Ejemplos, los preceptos que di lectura. Segunda clase de rescisión, la rescisión judicial. Cuando hablamos de la rescisión judicial, se extingue el contrato, por supuesto, va a haber una rescisión judicial, pero va a ser a través de una manifestación en el ámbito judicial unilateral, a diferencia de la voluntaria. ¿Por qué unilateral? Una parte va a instar, va a plantear, va a solicitar esa rescisión judicial. Les voy a dar lectura a lo que dice el maestro de Castro. Es un tipo de ineficacia como la anulabilidad, pero que no deriva de un vicio del negocio. El negocio rescindible, en primer lugar, es un negocio válidamente celebrado, pero que produciendo perjuicio a una de las partes o a un tercero, el perjuicio que la ley estima especialmente injusto, y para el que no hay otro recurso legal de obtener su reparación, podrá ser declarado ineficaz por medio de una declaración judicial. Ejemplos de artículos que hablamos de una rescisión judicial que están publicadas en la presentación. Código Civil, artículos 1766, 1844, 1847, 1875, 1906, 1930, 1940, 2008, 2129 del Código Civil. Y el aspecto procesal, cómo se tramita, está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 229, numeral tercero. Y hay otra figura también, otra subcategoría de la rescisión, la fortuita o forzosa. Esa se origina para invocar una causal de caso fortuito. Ejemplo, artículos 1768, inciso cuarto, 1769, 1930, numeral 7, 2019, inciso quinto, y 1381 del Código Civil. De igual forma, artículos 1717, numeral tercero, y 2019 del Código Civil. Verificada o declarada la rescisión en cualquiera de las categorías que he explicado, de conformidad con el artículo 1583, va a tener determinados efectos. Repito, 1583. ¿Alguien quiere dar lectura a esa norma? ¿Una voluntaria o voluntario? Vamos a ver, Diana Díaz. Diana Díaz. Buenas tardes, licenciado. Adelante, te escuchamos, Ronald. Artículo 1583. Verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse
ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Y 1580. En caso de haberse perjudicado a un tercero por la rescisión, se reputará subsistente la obligación solo en lo que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada. Muy bien, gracias, Ronald. Voy a regresar al 1583 que leyó Ronald. ¿Qué significa? Cuando se verificó o declaró la rescisión, las cosas vuelven al estado anterior, al estado en que se hallaban antes de celebrar el contrato. Eso se llama un efecto retroactivo. Aparte que las cosas hayan regresado al estado anterior, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Eso es parte del deber restitutorio. Y cuando hablamos que los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los prestados, atención a la palabra justipreciar, es asignarle un valor a esos servicios de conformidad con un precio de mercado. A eso se refiere justipreciar, asignarle un valor de mercado a estos servicios específicos. Dejemos la rescisión y nos vamos a la resolución del contrato por incumplimiento. Esa figura ya es conocida por ustedes, la expliqué el semestre anterior en materia de obligaciones, pero vuelvo a recordarla. ¿Cuándo se da la resolución del contrato? Primer requisito fundamental, tiene que haber incumplimiento de una obligación por una de las partes. Si un contrato se da el incumplimiento de una cláusula, de una condición por una de las partes, la parte legitimada es la parte que cumple para poder demandar la resolución de ese contrato acreditando la prueba específica. Es decir, va a existirse una extinción de ese contrato sobrevenida a la celebración del contrato como consecuencia, como causa de ¿qué? De un incumplimiento de esa cláusula contractual. El artículo 1535 es fundamental para poder entender qué es esa condición resolutoria y la relevancia que presenta el incumplimiento del contrato en materia de resolución judicial. Diana Díaz se encuentra. Si no, la vamos a invitar a descansar. No está Diana Díaz. Delfina Ramos. Delfina Ramos tampoco está. No, que se va a descansar. Carlos Barco. Carlos Barco, esperemos que no esté. Carlos Barco. Buenas tardes, Lick. Ahorita me conecto. Aquí estoy presente. Ahorita me conecto. No estás metido en las cámara. inundaciones, ¿va, Carlos? ¿Cómo dice? Que leamos el artículo 1535. Sí, ahorita lo leo, doctor. No estoy metido en qué me dijo. En el Código Civil. Bien, claro, que aquí estamos. Ya tengo el artículo ubicado. Perfecto. Doctor. Artículo 1535. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de las obligaciones en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución. Y en ambos casos, el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Bueno, no abandones la conexión. Lo que acaba de leer Carlos significa Sí, claro. que para plantear la resolución del contrato por una de las partes tiene que existir
una condición resolutoria. Esto es el incumplimiento de un contrato. Por ejemplo, vos y yo celebramos un contrato. Compramos, me vas a vender un caballo pura sangre, pero no me vas a, en la declaración de voluntad no me manifestaste que el caballo tiene las enfermedades A, B, C, D, E, y al mes de tenerlo en mi poder, ese caballo, pues eso lo pasa acostado y da la impresión que se va a morir. Y sin embargo, me manifestaste que se encontraba en Sí, condiciones de salud, etcétera. Y yo cometí el error, pues, de no ir con un veterinario a obtener un certificado correspondiente. Entonces voy a plantearte un incumplimiento del contrato, porque el objeto del contrato es un sí, objeto que no reúne las características. Entonces voy a plantear a un tribunal el incumplimiento. Pero la norma el 1535 me permite dos opciones. Una, extinguir el contrato. Quiere decir ponerle término, terminamos el contrato, las cosas vuelven a tu estado, te devuelvo el caballo enfermo, pero me devolves el dinero y yo te voy a mandar también por daños y perjuicios. Una opción. Segunda opción, entiendo. yo me encariñé, segunda opción que acabas de leer, yo me encariñé con ese caballo de pura sangre. Sí, Es un tema subjetivo. Entonces yo no quiero extinguir el contrato. Pero evidentemente te digo, mira, me vas a pagar un buen veterinario y lo vas a recuperar, etcétera. Yo no estoy pidiendo la extinción del contrato. Es por otras razones, pero sí me vas a entiendo. generar una indemnización porque hay una generación de un daño patrimonial. ¿Será que el caballo enfermo Sí, tendrá el claro. mismo valor que un caballo pura sangre preparado para correr? No, no tiene el mismo valor. No, por supuesto que no. Entonces, me vendiste a un precio Así es. altísimo. Te lo voy a poner sencillo. Al valor del pura Me sangre. diste gato por, si es pura sangre, no tampoco, era al extremo. Me diste gato por liebre, pues había una enfermedad que él tenía, pero en ese Así momento es. no era tan evidente. Ese es un ejemplo, pues, pero no es el Entiendo. único. Ese es un ejemplo de resolución, pero tiene que haber Así es. una declaración judicial. Y hay dos opciones. Entiendo. Repito, terminar o cumplir el contrato con una correspondiente indemnización. Al margen, anotá, tenés un bolígrafo ahí, al margen del 1535, tenés un Sí, aquí lo bolígrafo. tengo. Al margen de esa norma, anoten el 1278 como una flechita, como una referencia. Al margen del 1535, anoten ver 1278. El 1278 guarda estrecha relación, que señala la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir de pleno derecho? Es decir, resuelve el contrato sin necesidad de declaración judicial. Y le agregas también al 1535, aparte del 1278, otro número, el 1581. Que dice, la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. Y hay otros ejemplos que cité en el Código Civil de casos de resolución, que no son los únicos, pero son ejemplos específicos. Regresando, Carlos, ¿cuáles son los requisitos a Sí, cumplir para que yo te pueda solicitar la resolución del contrato? Que yo compré con el caballo y te pagué el dinero, que yo cumplí, que incumplió fuiste vos, primer requisito. Estoy explicando la página 564. Segundo requisito, que la otra parte ha incumplido. Vos incumpliste con no advertirme las enfermedades que tenía el objeto del contrato. Número 3, que las partes se encuentren ligadas por un contrato bilateral, por supuesto. Aquí hay un contrato sinalagmático, obligaciones y derechos recíprocos entre las partes. 4, que la obligación cuyo incumplimiento fundamenta el ejercicio de la facultad sea exigible. Claro que es exigible en el ejemplo que citamos. Y lo último, que la frustración del contrato dimane del incumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que para plantear la resolución tiene que haber un incumplimiento latente, acreditable. Yo te puedo demostrar que el caballo está enfermo, pues, y siempre me manifestaste que estaba en perfectas así es. condiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el caballo está. O imagínate que yo lo quisiera para inseminación, porque es un caballo pura sangre, y no puede.
Entonces, hay una vulneración Así al es. final del contrato. Yo te compré ese caballo porque necesito que vaya a generar inseminación a diversas yeguas, pues. Pero así enfermo tendrá el mismo valor. Así es. No, vos me lo cobraste hasta en ese sentido. Me dijiste, mira, es de No, pedigrí, no. aquí está, proviene de una raza de España y requiere tratamiento hasta psicológico, esta alimentación, y yo lo tengo cumpliendo con todas las condiciones. Ejercicio, tengo contratado a un cuidador específico, pero tuviste mala fe en no advertir Así es. ese hecho. Y es a eso se refiere que es acreditable. ¿Y cuál es el efecto? El 1583, que ya expliqué anteriormente. ¿Alguna duda, Carlos? ¿Alguna pregunta de la resolución? No, está bien, porque como respecto al 1583, entonces ahí entra lo que es el efecto retroactivo, ¿verdad, Correcto. doctor? Sí, dependiendo de lo que yo quiero. Prácticamente, Si yo no quiero el caballo, pues el efecto o retroactivo sea, es a que lo que, te lo al voy a acuerdo. devolver y vos me devuelves el dinero, más daños y perjuicios. Así es, así Siempre y es. cuando yo no haya provocado la enfermedad del caballo, a vos. Ahora, si yo lo monté y me Sí, fui a un claro, barranco y le quebré claro, las claro. dos patas, tampoco te lo voy a devolver porque no me lo diste en esas No, condiciones. claro. O sea, también hay que matizar, vos. Sí, claro, claro, claro. Me lo diste bien, la enfermedad no Sí, es originada por mí. en ese caso, doctor, ¿Qué manda? sí, el tema es de que en ese caso, pues lo ideal pues sería llevar a un especialista en el tema, Así ¿verdad? es, hay expertos, por Un supuesto. veterinario, como usted dice, que lo... Claro. Ujú. Imagínate, te pagué $1,000,000, Así no es. para esto, pues. Entonces, y eso es lo que vale un caballo pura sangre. Principalmente, no te estoy hablando, Sí, claro, claro. te hablo de un caballo andaluz. No te estoy hablando de los caballos holandeses, vamos. Los frisones. Sí, claro, claro. ¿Los conoces? Los frisones, sí. Sí, 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 los he visto, doctor. son En los hermosos, desfiles hípicos, ¿verdad? Sí, hermosos, ¿verdad? claro. Pero el costo. Por eso es que Sí, estos contratos van vinculados también al tema de seguros. Pues, cuando ves que lo llevas a estas fiestas de sí, los pueblos, se conducen en un transporte especial, hasta con aire acondicionado van ellos. sí. Es un cuidado exagerado, ¿verdad? Exagerado, por el monto, ¿ah? Y por el cuidado. Sí, Bueno, así es. Carlos, gracias por tu Así es, doctor. participación. Un gusto, Igualmente, para un gusto, terminar, doctor. te cuidas la revocación, otra figura diferente. ¿En qué consiste una revocación del contrato? Aquí hay que ponerle atención. Es una declaración unilateral de voluntad. Estoy manifestando revocar un contrato de forma unilateral. ¿Qué es lo que quiero con esa revocación del contrato? Dejar sin efecto la validez del contrato. Pero mucha atención, no todos esos contratos pueden ser objeto de revocación, sino que fácil. Recordemos el principio que establece el Código Civil en el 1518, que los contratos son para cumplirse, son de una relación obligatoria. El principio pacta sunt servanda. El contrato es lex inter partes. Entonces tampoco sería fácil decir, ahora lo voy a revocar. No, lo que sucede en estos contratos que voy a señalar es lo siguiente, que la revocación fue una decisión del legislador que estipuló para contratos en particular por razones de práctica empresarial o legislativa. Por ejemplo, y aquí voy a explicar dos tipos de revocación diferentes. La primera, la revocación unilateral. ¿En qué consiste la revocación unilateral? La facultad que le otorga la ley a una persona para retirar la autorización o entrega de algo al otro contratante. Ejemplos de revocación unilateral. En el contrato de mandato, en la presentación, ahí ustedes pueden leer los artículos que copié. En el mandato, por ejemplo, el mandante puede revocar el mandato que le otorgó al mandatario, dejando sin efecto ese contrato de mandato de las mismas formas que se cumplieron para la celebración del mandato.
En el contrato de donación, de igual forma, en la presentación cité los artículos solo citados, pero ustedes tienen el deber y la obligación de ir al artículo, separar sus premisas y hacer el estudio pormenorizado de cada uno de sus supuestos. En el contrato de comodato, igual el artículo lo cité, y en el contrato de depósito. En resumen, esa revocación unilateral está especialmente regulada en el Código Civil, dirigida o destinada a los contratos de mandato, de donación, de comodato y de depósito. Y aquí viene la otra clase de rescisión que es un poco más compleja, porque la que expliqué anteriormente es voluntaria, extrajudicial, solo por una parte. La siguiente se llama la revocación judicial. Un sinónimo, una revocación por fraude a acreedores, lo que en el derecho romano se llamaba la acción pauliana. En la exposición de motivos, cito de forma abundante todo lo que aborda la exposición de motivos a explicarnos qué es esa acción pauliana, cómo favorece al acreedor cuando se celebra en fraude de sus intereses. Un negocio, en indicar cuáles son sus presupuestos, sus requisitos, la forma de que se va a declarar y cuáles son sus consecuencias. Antes de citar este aspecto normativo, vamos a ubicarnos en una definición. ¿Qué es la acción pauliana? La facultad que el ordenamiento jurídico concede a todo acreedor para proceder por derecho propio a impugnar. ¿Qué es lo que el Código Civil faculta al acreedor? Escuche, al acreedor, no así al deudor. Es una facultad que está dirigida al acreedor. ¿Para qué? Para impugnar. ¿En qué casos? Los contratos válidamente, se quiere decir, si son válidos, que no hay ningún elemento de nulidad, celebrados por el deudor, que por su carácter fraudulento. Ahí viene el presupuesto esencial. Deben ser contratos válidamente celebrados, pero con un carácter fraudulento. ¿Fraudulento para afectar a quién? Al acreedor. ¿Quién lo afecta? El deudor. ¿Cómo? Mediante la celebración de un contrato fraudulento. Por consiguiente, genera la celebración de estos contratos fraudulentos del deudor un perjuicio al acreedor. ¿Y un perjuicio para qué? Para que no pueda cobrarle al deudor en la forma debida. Esto último que acabo de enunciar subyace entonces un elemento para que se pueda dar esta acción en fraude de acreedores, como es la preexistencia, la celebración, la existencia de una deuda antes del contrato que celebra válidamente, pero fraudulentamente el deudor para el acreedor. Antes de este entramado contractual existe una deuda. Y lo que se pretende que es defraudar al acreedor para que no pueda exigir el cumplimiento de esa deuda. La definición es sumamente clara y para comprenderla a plenitud, lo que vamos a hacer es integrarla con el 1290. Adán Franco, escuchamos a Adán Franco. ¿Qué tal, Lick? Ahorita prendo la cámara. Y con tu código civil a la mano en el artículo 1290. Asumo que también tenés la exposición de motivos, entonces vamos a aprovechar a leer primero la exposición de motivos y después el 1290. La exposición de motivos donde aborda la acción pauliana. Que también está en su libro. Sí, 569. Primero es, artículo 1200,
Sí, 90. perdón, tal vez no me expliqué bien. En la página 569, en el segundo párrafo, Ujú. aborda la exposición de motivos. Entonces le damos primero la exposición de motivos, hacemos un alto y después porque la exposición de motivos nos está explicando en 1290. O sea, va Va. concatenado. Es como el Va, antecedente entonces leemos la exposición de legislativo, las motivos. razones, ¿verdad? Ujú. Entonces, la acción pauliana es una modalidad de la rescisión, pero no produce el efecto absoluto de esta, sino tan solo un efecto relativo. Favorece únicamente al acreedor que la ejercita y hasta el monto de su crédito, dejando a salvo el derecho de los demás acreedores. ¿Sí? Si el deudor o el tercero demandado le pagó al acreedor o le garantiza a su satisfacción el cumplimiento de sus obligaciones, el procedimiento termina porque decae el derecho del reclamante. Consecuencia de ello es que la acción persigue ante todo el pago y subsidiariamente la invalidación. En cuanto a calificar de nulidad, la acción pauliana la estimamos inaceptable. Pues aunque concurre la circunstancia de que con ella se persigue la invalidez de un acto que burla la garantía que la ley ofrece a los acreedores, su otorgamiento con todos los requisitos legales que lo hacen existir sin contravención a las leyes de orden público, ni la concurrencia de vicios del consentimiento, tienden a establecer el verdadero carácter de la acción pauliana que calificamos como puramente revocatoria. La acción revocatoria puede ejercitarla el acreedor si reúne estos requisitos. A. Que el actor impugnado le cause perjuicio. B. Que haya sido hecho en fraude de sus intereses. Y C. Que el crédito que motiva la acción sea anterior al acto que se pretende revocar. Si la enajenación se hubiera hecho a título oneroso, debe comprobar el reclamante la complicidad o mala fe del tercero adquiriente. Alto, Adán. Voy a explicar Ujú. y después continúas con el 1290. Voy a regresar a lo que leyó Adán en los requisitos. Eso es fundamental. Que el acto impugnado le cause perjuicio. Adán, pregunto, ese acto impugnado, ¿a quién le causa perjuicio? Al acreedor. Por supuesto. ¿Quién se lo provoca? El deudor. Y el tercero. Ajá. Recuérdate que hay un tercero. Segundo, que haya sido hecho en fraude de sus intereses. Quiere decir que haya un perjuicio. Ujú. C, que el crédito que motiva la acción sea anterior al acto que se pretende revocar. Lo que dije hace unos minutos. La deuda debe ser anterior a ese acto fraudulentamente realizado. Ahora, por favor, el 1290. Artículo 1290. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Gracias, Adán, por tu lectura. Y Ujú. vuelve a repetir la norma, dice, solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercer la acción revocatoria, una situación en tiempo. Gracias, Adán. Ahora le voy a hacer una pregunta a Brandon Steven. Brandon Steven, siempre hablando de la acción pauliana. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Brandon, ¿qué Ujú. sujetos intervienen en esta acción pauliana o acción en fraude de acreedores? El acreedor, el deudor y el tercero que usted mencionó. Perfecto. Así es. El acreedor va a dirigir su acción procesal contra el deudor y contra el tercero. ¿Cuál es la pretensión, Brando? ¿Cuál es la finalidad de esa acción? Que se impune el acto por el cual se dio el perjuicio a sus bienes del acreedor, básicamente. Claro, y al declarar con lugar la acción revocatoria, el efecto es que las cosas vuelvan al estado anterior. ¿Sabes cuál es la lógica de todo esto, Brando? Voy a poner un ejemplo de ¿Sí? acción pauliana, porque los ejemplos nos ayudan. Está bien. Vos me prestaste a mí
estamos hablando antes de la acción pauliana, el crédito. Sin crédito no tiene razón de ser esto. Me prestaste 1.000.000 de quetzales a un plazo de 10 años, pero parte de mi patrimonio es que yo tengo, obviamente no me ibas a prestar dinero si no habían garantías, no como hipoteca, no, que como parte de un patrimonio universal, yo tengo una propiedad de un valor justipreciado en 3 millones. Entonces vos me diste el dinero, pero sabes que si yo incumplo, ejecutás ese inmueble a tu favor, liquidando costas. Entonces tenés tranquilidad como acreedor. Yo te vengo pagando, pero por X circunstancia de liquidez, dejo de pagarte. Entonces ahí hay un llamado de atención. ¿Por qué? Pero en ese momento te enterás que ya estando vigente el contrato y que al 5.º año te dejé de pagar, te enterás que yo vendí ese inmueble, como no estaba inscrito en el registro de la propiedad como hipoteca, solo está mi nombre, lo vendí a nombre de Luis Pérez. Pero realmente ese es un acto fraudulento, porque mi intención como deudor es ya no pagarte. Y al sacar de mi patrimonio ese bien, es que vos cuando planteas la acción ejecutiva no tengas ningún bien que ejecutar. Y por deudas no hay prisión. De lo más que puedes ganar el juicio, pero ese juicio a la sentencia lo que puedes hacer es colocarle un marco de oro. Y ahí en la pared que tienes atrás la colocas, gana el juicio y la sentencia con un marco de oro y la puedes ver todos los días y puedes aplaudir la decisión. Pero eso no te representa que recobraste tu préstamo, porque él ya no tiene absolutamente nada y por deudas no hay prisión. De tal manera que te enterás que yo vendí ese inmueble a Luis Pérez para entrar a un acto fraudulento, en perjuicio de quién, tuyo. ¿Por qué? Porque antes de esa compraventa yo ya había celebrado un contrato con vos, tenía una obligación que cumplir en función de su tiempo y en las condiciones pactadas. Yo podía disponer de ese bien siempre y cuando cumpliera primero con tu persona. Por eso se llama, en los romanos le llaman acción pauliana, porque ese contrato que yo celebré con Luis Pérez es en perjuicio de tus intereses. Entonces vos te enterás y lo que vas a buscar en la práctica procesal es decir, oiga, señor juez, mi deudor me debe, incumplió sus pagos a partir de tal fecha y él tenía un patrimonio de 3 millones y que iba a ser útil al momento de incumplir que yo lo pudiera ejecutar. Sin embargo, con un interés de generarme un perjuicio, que es el incumplimiento de la obligación de pago, él vendió ese inmueble y es un fraude. ¿Por qué? Un fraude porque él no puede estar vendiendo mientras no cumpla mi obligación, que es previa a la celebración del contrato. Si fuera posterior, ni nos preocupa, pero es previa. Antes de celebrar la compraventa, ya había un crédito anterior. Entonces, ¿cuál va a ser tu pretensión al juez? Le vas a probar que hubo un contrato de venta en la vigencia de la deuda. Segundo, que yo incumplí y que mi intención es fraudulenta, porque si yo incumplí y yo lo traslado es para esconder el patrimonio y que cuando vos me demandes ya no tenga nada a mi nombre. Entonces el juez, ¿qué les va a pedir? Señor juez, es una acción pauliana en perjuicio, yo acredito, aquí está la venta, que acredito que sea ineficaz, que ese contrato no surta los efectos y vuelva al estado anterior. Entonces ya al estado anterior, si no te paga, le ejecutas su bien. Te lo simplifiqué en 5 minutos. En la práctica, eso te puede llevar 15 años, ¿verdad? Entonces, lo que se aconseja no es que el bien solo forme parte del patrimonio universal, no, que esté inscrito en el registro de la propiedad. Porque si yo hubiera vendido ese bien inmueble, el comprador no va a comprar un bien inmueble que está hipotecado, porque sabe que en caso de deuda con tu persona lo ejecutas y él pierde el dinero que me dio. Entonces, O sea, esta recomendación es un bien que sea en garantía, hipotecarlo. Si es prendario, una prenda, pero y no que no dejarlo sin esté, garantía. y que no esté inscrito en el registro de la propiedad, dijo. Peor, si no está inscrito en el registro de la propiedad, Bueno. imagínate cómo vas a hacer ese control, mucho más difícil, porque si solo son derechos, pues está inscrito en el registro. Entonces ahí tenés un gran problema, porque esperar la titulación supletoria. Entonces yo te estoy hablando de un ejemplo de un bien debidamente inscrito. O sea, el crédito, pero esas decisiones hay que tomarlas en la acción pauliana cuando otorgaste el préstamo, el tipo de garantías.
no solo derechos reales, sino que también garantías por medio de fianza o garantías de fiador. Pero esto no se aconseja que no esté constituye una hipoteca. Y si no tiene el bien inscripción registral, no te va a dar certeza ni seguridad. Quizá puede ser para un préstamo de menor envergadura, pero para el monto que yo te hablo, mínimo tiene que haber inscripción y además el inmueble no tiene que haber limitaciones, anotaciones o Ajá. gravámenes que pudieran afectar al acreedor. Ok. Esa es la figura. Pero al final Ajá. es una ineficacia el contrato, pero cuando tiene que haber una declaración judicial, después de un proceso atropellado, extenso en 10, 15 años. De tal manera que si hay un fraude en perjuicio del acreedor, hay que probarlo. Ok. Gracias, Brandon. Te agradezco, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta de los temas explicados el día de hoy? Y recuerdo que el próximo jueves ya iniciamos, hoy estamos terminando la teoría Buenas general tardes, del licenciado. contrato y el día jueves empezamos con los contratos civiles en particular. Néstor, hoy no te vas a estar metiendo a Zoom equivocados, ya con toda la explicación que he dado, por favor. No, hombre, no. Es Ya como no. que vas a ver el partido municipal, un gran equipo, gran club, y te vas a meter a la Pedrera o al Mateo Flores a ver a los cremas. Y que me digas, ¿por qué? Ah, porque aquel me lo dijo. No, licenciado, le tenía una pregunta. Ah, en Fíjese que tiempo estaba, pasado tenías, no tenés. Tenés es le el tengo presente. una Muy bien. pregunta Pero que escúchame, sí formulé cuando pusiste estaba atención a leyendo lo su que te libro. dije, ¿verdad, Néstor? Sí. Saber instrucciones, Néstor, y no Ujú. echarle la culpa a un tercero. Ah, no, en el mensaje le puse que fue error propio. Ah, eso sí. Sí. No, pero la mayoría no fueron como tu persona. Todos se lo atribuían a él, vamos. Bueno, ya esa lección es lección aprendida, Néstor, pero ya no puede volver a suceder en tu futura vida profesional. Eso te sirve como aprendizaje. Ya no. Vamos a la Pues sí, pregunta. licenciado, tengo una duda. Fíjese que estaba leyendo, como usted nos pidió la tarea de hacer las diferencias entre la nulidad absoluta y la unidad relativa. Fíjese que yo vi que usted cita a Messineo en una parte donde habla de invalidez en sentido estricto. ¿Sí? Sí. Ah, sí, está en nota de pie de página. Y ineficacia en sentido estricto e invalidez. Sí. Pero Por me dio ejemplo, ¿cómo curiosidad. sí, te voy a interrumpir y después te vuelvo a la palabra. Lo que acaba de denunciar es la clase anterior es un tipo de ineficacia de invalidez y hoy es la ineficacia en sentido estricto. Exactamente. Lo que me dio duda es que me fui al libro de Messineo para ver el capítulo de vicisitudes del consentimiento, me parece. Y lo que vi es que cuando usted explica la ineficacia con la nulidad, dice que hay que explicarlas conjuntamente porque causan un conflicto. Lo que me parece curioso es que cuando leía Messineo, él usa el término de ineficacia como sinónimo de nulidad, pero a la vez en su concepto vi que pone invalidez. Lo que le quería preguntar es si ahí no hay, si son sinónimos o a qué se refiere él, porque yo escribí el concepto que tiene de nulidad o ineficacia, le llama él, donde dice que es provocado por error sobre la naturaleza o sobre la identidad del mismo objeto, pero con más frecuencia es un malentendido, una falsa apreciación, quería decir él, de la declaración de voluntad del proponente por parte del destinatario. Y dice que nace de ella la apariencia de un consentimiento. ¿Cómo se dice? Sí, la apariencia de un consentimiento, y eso hace un efectivo, o siendo así, que hay un efectivo disentimiento, o hay una como habla de ese error, pero como ahorita estábamos viendo lo de la acción pauliana, vi que los elementos de la acción pauliana que pueden distinguir que son la acción del acreedor, me parece, y el fraude. Lo que quería ver, nulidad relativa. Usa los
contratos a terceros, simulaciones que son en daño a tercero, que usted explica en el libro. Muy Y bien. ahí quería que me aclarara contratos en daño Ok. a tercero con una simulación relativa. Primero, Néstor, te felicito porque estás investigando y estás leyendo más allá de lo que está escrito. Y eso es fabuloso, fabuloso porque estás teniendo un horizonte referencial más amplio. ¿Me escuchas? Porque vi que tenías problema en tu audio. ¿Me escuchas, Néstor? Sí, pero sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Por lo menos la felicitación, escucha. Sí, sí, sí lo escucho. A Bueno, mí es que como que se me traba el pero vos sí me escuchas audio. bien. Sigamos. La felicitación es porque estás y vas a estudiar a otro autor, a Messineo, y eso es fabuloso, porque estás teniendo otro punto de vista, otro horizonte referencial, que lo que está haciendo es reafirmar tus conocimientos. Y quiero decirte que hablar de la ineficacia del contrato se ha derramado muchas tintas durante más de 200 años y no existe al día de hoy una sola opinión en cuanto a la clasificación de las figuras de ineficacia. Es decir, cuando hablamos, Néstor, de clasificación de distintas figuras, puedes ver distintos criterios, porque al final una clasificación es una taxonomía que ayuda por razones didácticas, pero no hay una clasificación que sea, esta constituye una verdad absoluta que no se puede debatir. No, es debatible, es discutible, puede ser cambiada, modificada. Quizás se ubica la clasificación para tratar de orientar y ejemplificar, que son figuras diferentes. Al final, la ineficacia, ¿cómo la vas a pensar? Incluso en el libro yo señalo los términos que se utilizan frecuentemente. Hablar de ineficacia del contrato, que es la clase anterior y la de hoy, es hablar cuando un contrato no surte los efectos propios para los cuales se celebró. Un contrato es ineficaz, es inválido. Quiere decir que no ha surtido sus efectos propios y naturales en atención a la naturaleza del contrato. Nosotros hemos clasificado la invalidez y en sentido estricto, pero al final, si agrupamos esas figuras, todas generan la ineficacia, pero la van a generar de forma diferente. El efecto común es su extinción del contrato, pero los requisitos y los presupuestos cambian. Por ejemplo, la rescisión es dejar sin efecto por mutuo consentimiento un contrato, una de las modalidades, pero el contrato es válido. La nulidad no, la nulidad es por vicios estructurales. La rescisión es una anomalía funcional. La acción fraude a acreedores, tiene que haber un fraude, pero hay otro requisito, que primero tiene que haber un crédito válido. Y ese requisito del crédito válido al inicio no existe en ninguna de las figuras que hemos trabajado como parte de la ineficacia, pero sí te lo presenta en el tema que acabamos de explicar de la acción fraude a acreedores. En la revocación unilateral, una parte interviene, lo declara a través de la misma forma que se celebró el contrato, no es la declaración judicial. En unos casos ahorita va a invocar justa causa, en otros no justa causa. Pero cuando miremos el mandato, el depósito, esos contratos, vamos a explicar cómo opera ahí la revocación. Entonces, tenemos, ¿cuál es la recomendación? Tener claro la definición de cada figura, sus requisitos, así como vimos la acción pauliana, sus requisitos, sus efectos y la forma de declararlo. Por supuesto, esto te va a ayudar la doctrina y los artículos que hemos citado. Te puede ayudar a hacer mapas conceptuales de cada figura y después hacer una tabla donde plasmes las diferencias. Sí, yo porque ahorita estaba haciendo alusión con un ejemplo ahorita en la exposición de motivos con la acción pauliana. Así es. Usando el tercero y como habló de los tres, vi oportuno preguntarle la Así duda es, porque en los de ahí viene otra diferencia, Néstor. Aquí hablas de tres, que el acreedor va a ir contra deudor y tercero, y en las demás figuras, no. La ineficacia de las acciones son planteadas únicamente en cuanto a las partes contractuales, y aquí el tercero no es parte contractual en la acción pauliana. Sí, el tercero que coadyuvó a Ajá. celebrar un acto fraudulento en perjuicio del acreedor, en el ejemplo que cité, que no es el único, por supuesto.
Sí, porque cuando usted hace la separación, por ejemplo, en la El relación esquema. entre en una clase anterior entre el estipulante y el beneficiario, que es el tercero, Sí, sí. usted usa los conceptos de causa donandi, causa solvendi, causa credendi. Así es. La causa como finalidad económica social del contrato. Exactamente. Y yo encontré un concepto que yo creo que sirve para explicar las tres, se lo quisiera mostrar, porque Claro. sirve para hacer una línea con lo que estamos viendo ahorita, que dice cuando una persona estipulante actúa en su propio nombre o obtiene de otra promitente la promesa de ejecutar beneficio de un tercero, el beneficiario podría ser también, Sí. una determinada prestación, y que como rasgo principal es el interés ajeno. La finalidad es crear un crédito del cual será titular un tercero. No sé si ese concepto Es armado claro, sí. hace alusión a Perfecto. sus causas. Así es, muy Sí. bien explicado. Bueno. Y estoy observando que estás estudiando, Néstor. Entonces, eso te va a dar certeza a obtener un mejor punteo en el segundo parcial. Muy bien, hemos finalizado la clase de hoy y una pregunta, alguien me preguntó de la edición del libro. Este es el texto. El texto es contratos civiles en particular, el que yo voy a utilizar. Hay libertad de consultarlo, no consultarlo, no es lo único que pueden consultar, pero este es el texto de contratos civiles en particular. Yo soy el autor de esa obra. Les deseo buena tarde. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Doctor, es igual Hola, su doctor. edición. ¿Qué manda? No les